academia, que ha sido presidida por el vicepresidente de esta casa, el profesor don Esteban Domingo, y yo le voy a dar la palabra para que les informe ya sobre los contenidos concretos de la misma. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos por su asistencia. Efectivamente, como ha dicho el presidente, la RAC con esta declaración inaugura una serie de reflexiones acerca del cambio climático y transición energética y cómo España podría participar en esta transformación. Yo lo que he hecho ahora es un breve resumen del contenido de la declaración para leérselo a ustedes y así pues centrar el debate y luego pues tanto las preguntas que consideren oportunas. En la declaración situamos el problema en el marco de la Agenda 2030 de la ONU sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales persigue, y lo entrecomillo, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. También la declaración se enmarca en la declaración de la ONU para 2022-2023 como Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Y los puntos clave que me gustaría resaltar de la declaración que se presenta ahora es que queda claro el origen humano del cambio climático y está documentado por la ciencia, que la situación geográfica de España debería ser un incentivo para investigar en energías renovables con procedimientos nuevos que serían exportables. En este sentido se analiza el potencial de las energías solar, eólica, geotérmica, de mareas, llamada mareomotriz, y de olas, olamotriz. También se subraya la ventaja de la tecnología agrofotovoltaica por su incidencia doble tanto en producción de electricidad como en rendimiento agrícola. En varios de los puntos de la declaración se mencionan problemas que podrían ser objeto de investigación y las ventajas que tendría España en este tipo de investigación. Otro punto clave que hemos querido resaltar es la necesidad de reducir la brecha digital, es decir, asegurar el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones al mundo empresarial, productivo, etc., porque ello proporciona además herramientas de manejo de bases de datos con técnicas de inteligencia artificial que son tremendamente importantes debido a lo que hemos llamado intermitencia, se puede llamar también impredecibilidad de las fuentes de energía renovable. Pues cuándo van a ocurrir vientos, olas, etcétera, etcétera, y en esto las predicciones basadas en inteligencia artificial son importantes. Hemos destacado la interdisciplinaridad de todo ese empeño, es decir, que este es un asunto de la transición energética que implica todas las áreas de la ciencia que uno pueda imaginar. Y como último punto, quisiera decir que este año, por primera vez, esta es la cuarta declaración, se ha hecho una versión en inglés, que también se va a distribuir pues, en medios internacionales que tienen contacto con nuestra academia. Y termino simplemente destacando que esta declaración que trata de la transición energética esperamos que sea una primera que inaugure una serie de ellas en años sucesivos y que hay 4 patas importantísimas que están conectadas, que es transición energética, cambio climático, degradación medioambiental, si queremos una frase más positiva, conservación del medio ambiente, y salud pública, que lo hemos visto con la pandemia. Entonces estas 4 patas están relacionadas, hay conexiones entre ellas y esperemos que a partir de ahora pues las podamos tratar en nuestra comisión, como ha mencionado el presidente. Pues por mí he situado el tema, muchas gracias y estamos abiertos a comentarios o preguntas por su parte. No sé si necesito el micrófono, creo que sí, para que oiga. ¿Lo cojo? Perdón, sí. Gracias. Hola, bueno, yo soy Eva Fariña y vengo del Médico Interactivo. Han mencionado ahora al final salud pública. ¿Podría ampliar, por favor, en qué ámbitos de la salud pública se podría ver beneficiada toda esta innovación en investigación, etcétera? Bueno, en salud pública, por ejemplo, hemos visto que el cambio climático es un factor de enfermedades emergentes.
animales. Esto se dice en la declaración, y esto es hay literatura extensísima. Es decir, el cambio climático favorece cambios de hábitos migratorios de animales, aumentan los vectores de transmisión de virus. Es decir, hay una serie de fenómenos que tienen que ver con cambios ambientales. Por ejemplo, el régimen de lluvias también aumenta las aguas estancadas con proliferación de insectos, larvas de insectos, y los insectos son transmisores de enfermedades. La deforestación del Amazonas, para poner otro ejemplo que está actualmente muy de moda con los cambios políticos en Brasil, esta deforestación en general da lugar a mayor terreno de agricultura, incluso ganadería, y se ha documentado que ese aumento de la ganadería en estas zonas aumenta la población de garrapatas, y las garrapatas también son transmisores de enfermedades. Es decir, en la literatura de biología, enfermedades emergentes, hay una serie de conexiones, clima, vectores de virus, etcétera, que resultan importantísimas para entender enfermedades emergentes, no necesariamente la COVID-19, pero otras enfermedades emergentes que han surgido realmente a través de mosquitos, el aumento de Zika, por ejemplo, en el sur de España, etcétera, etcétera. Y probablemente habría otras conexiones, porque realmente salud pública y medio ambiente son importantísimos. La degradación medioambiental, aguas que no mantienen unos niveles adecuados de oxigenación, etcétera, etcétera, pues todo ello puede contribuir a, como digo, el florecimiento de vectores para la transmisión de virus, etcétera. Bueno, sí. Sí. Otra cuestión también que han mencionado es que yo creo que podríamos relacionar en este caso con la medicina, es el tema de la utilización de las bases de datos, la inteligencia artificial. ¿En qué medida se está desarrollando ya en el ámbito de la medicina, por ejemplo? Muchísimo. A ver, aquí hay como dos escuelas, ¿no? Una que dice que las herramientas de inteligencia artificial pueden servir para predecir nuevas epidemias, y de hecho hoy mismo en la radio he escuchado una noticia de un grupo de universidades españolas que junto con extranjeras han hecho un algoritmo que dice que a partir de ahora pues se podrá predecir el origen de una enfermedad como ha sido la COVID-19, y en cambio hay otras escuelas y trabajos importantes que han sido publicados en que realmente la situación es impredecible. Es decir, es impredecible en el sentido de que nadie se atreve, y muchos expertos lo dicen también, nadie se atreve a decir cuándo y por qué va a salir una nueva epidemia, aunque uno ponga en una base de datos una serie de información importante sobre lo que decía hace un momento, cambio climático, cuántas zonas de la Tierra son origen de vectores, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia artificial es una manera de organizar complejidad para intentar anticipar situaciones. Es decir, y en la declaración eso se menciona en relación, lo he mencionado brevemente, de lo importante que es manejar una serie de datos que aparentemente al lego, el que no está metido en ello, dice no, esto es imposible, usted no me puede decir cuando en el estrecho de Gibraltar va a aumentar el viento para que entonces la energía eólica sea el momento pico y en ese momento ya no necesitemos lo que sea, la energía eléctrica de otra fuente. En cambio, las tecnologías de inteligencia artificial, que en este sentido entiendo yo que están en sus inicios, yo no soy experto de ello, sí que pueden llegar a anticipar alguna de estas variables con un objetivo práctico. ¿Vale? No sé si le estoy contestando porque también estoy derivando quizá a distintas cosas, pero la respuesta es la inteligencia artificial por primera vez ante situaciones que llamamos de complejidad, que quiere esencialmente decir que hay tantos factores implicados en un resultado final. El resultado final es que salga la COVID o que ocurra un brote de gripe en México como ocurrió el año 2009. Este resultado final es resultado de una serie de factores
muy difíciles de predecir cuando uno lo ve desde fuera, pero la inteligencia artificial es la herramienta que quizá teniendo en cuenta todas las variables de las que nos damos cuenta, tienen algo de poder predictivo en estos asuntos. Y también otra cuestión que ha mencionado, bueno, lo ha dicho con mucha soltura, interdisciplinariedad. Sí. En este caso, ¿la academia qué papel hace para agrupar a todas estas disciplinas en un ámbito como que tienen que estar relacionados ahora mismo precisamente en temas como inteligencia artificial? Pues no sé, matemáticos, técnicos, médicos, en fin. Yo creo que nuestro presidente, que preside la academia y conoce lo que hay, podría responder, y si no respondo yo encantado, pero vamos, es una pregunta que... Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes valores, uno de los grandes, como digamos en economía, activos de la academia, es que la academia recoge dentro de sí, aunque somos pocos académicos, todas las ciencias. De tal manera que cuando damos un consejo o una recomendación a los poderes públicos, se hace teniendo en cuenta la visión de todas las ciencias. De tal manera que aquí hay expertos en ecología, muy expertos en preservación de especies animales, de especies vegetales, en enfermedades, en bioquímica, pero también en fuentes de energía, energías alternativas, procesos químicos que están muy ligados con la generación de energía, personas que trabajan en la inteligencia artificial. De tal manera que nosotros siempre tratamos que los consejos que podamos dar no se hagan desde la perspectiva de una disciplina concreta, que siempre, en fin, va a tratar de decir que su visión es la importante y es la que tiene que recibir financiación y es a la que hay que hacer caso, sino que se ve también, ¿no?, viendo el elenco de personas que han realizado la declaración, que hay puntos de vista muy dispares, ¿no? Entonces yo creo que esto es, no en este caso concreto, sino en general, es uno de los principales activos de la academia, que no es nunca, digamos, la visión de la química, la visión de las matemáticas, sino es una visión integrada, porque antes de adoptar cualquier decisión, pues esto se consulta con todos los académicos que, claro, van desde los algebristas a los expertos en terremotos. En fin, es una gama muy variada. Y la última, por mi parte, si me permiten, es respecto a la ley de mecenazgo, que es el eterno debate en la investigación española, en qué situación estamos y ustedes por qué modelo apostarían, ¿no? Bueno, vamos a ver, y yo la situación actual, es decir, cómo en España está la ley de mecenazgo desde la declaración, que quiero recordar que hace 2 años fue esa declaración, lo dijimos nosotros, no la conozco, es decir, no sé si se ha modificado, pero entiendo, lamentablemente, que no se ha modificado de modo drástico por una razón sencilla, porque creo que nos hubiéramos enterado. Claro, no ha y en la academia y los que nos dedicamos a la ciencia, evidentemente. Bueno, en la declaración, creo que hace ya 3 años, esa declaración en que hablamos de la ley de mecenazgo, hicimos una comparación con Estados Unidos. Y hablamos de un señor en Estados Unidos que quiere donar en ciencia la compensación que tenía respecto a un señor en España que quería donar ciencia, y parece que la diferencia era en favor del donante, es decir, beneficio que él sacaba, si no recuerdo mal, del orden de 7 veces. Esto está colgado en la web de la academia cuando hicimos la declaración sobre la ley de mecenazgo, que era uno de los temas que se... El problema de fondo, que lo hemos dicho y lo venimos diciendo siempre, es, y esto es una pregunta interesante, entender realmente por qué en España finalmente, a pesar de ser un país desarrollado, a pesar de ser una economía potente en el mundo, etcétera, etcétera, perseveramos en dedicar a la investigación científica menos del promedio de la Unión Europea. Eso sale en cada una de nuestras declaraciones, ¿no? De hecho, es una pregunta interesante. Sería interesante la reflexión que nos llevaría a la época de don Santiago Ramón y Cajal, que tenía sus ideas de por qué, y otros señores que han estudiado esto, analizando históricamente por qué en España hemos llegado al punto en que, bueno, no nos estamos comparando pues, con Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de mecenazgo sería una manera, a mi modo de ver, al modo de ver de la comisión que trabajó en esto, de realmente aumentar ese
canal de comunicación que hay entre la población, en este caso, claro, personas particularmente notables de la población, porque tienen un dinero, tienen ganas, por ejemplo, de hacer donaciones para el bien general, etc., y que en este país se subvencionan muchas cosas, y es así, o sea que estas personas, digamos, participan socialmente en la vida española, pero a la hora de decir un mecenazgo para que un centro de investigación pues pueda aumentar su dotación de personal o pueda ampliar sus instalaciones o se pueda crear un nuevo centro, por ejemplo, de inteligencia artificial, para poner un ejemplo que ha salido aquí, bueno, pues ahí estamos por detrás. Yo he vivido tiempo en Estados Unidos y trabajado allí, y es que allí hay un edificio que se llama de un señor y dice, sí, es que este señor donó 20 millones de dólares porque operaron a su señora de una operación muy difícil en este sitio y donó 20 millones de dólares, ¿no? Y eso en Estados Unidos es muy común. Muchos centros tienen un nombre de un benefactor de este tipo. España debería revisar, creo yo, dada la importancia de la ciencia en lo que es el progreso de la sociedad, cómo están todas aquellas, vamos a llamar actividades que de algún modo podrían repercutir en beneficio de la ciencia. Y nosotros pensamos que es una ley de mecenazgo que además no creo que influyera negativamente en otros aspectos. Es decir, puede haber mecenas que le guste subvencionar deporte, esto es absolutamente entendible y razonable, pero creo que habría que facilitar de alguna manera fiscalmente, por ejemplo, con compensaciones, como he dicho al comienzo, como ocurre en Estados Unidos, para que hubiera esto. Ahora, no puedo contestar a su pregunta porque no sé a día de hoy realmente si esto, en la ley, la última que nosotros manejábamos, me parece que era del 2013, quiero recordar una ley, está escrita en la memoria, perdonen si no lo recuerdo todo correcto, porque es una memoria de la declaración de hace un par de años. Parece que estamos manejando una ley del año 2013. Bueno, pues entonces yo creo que no ha habido progresos sustanciales porque a nivel de nuestras instituciones, de nuestros centros, pues esto lo sabríamos, ¿no? Quizás es un asunto a retomar en alguna declaración posterior de nuevo. O sea, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Yo sí tengo... Eva, si me pasas aquí. Perdón. Tengo una pregunta, ahora que hablamos de la financiación, aparte del mecenazgo y tal, y es en cuanto a los presupuestos generales del Estado, que si ustedes consideran que para el año que viene quizás deberían de orientarlos de otra forma, creen que a la parte científica sí que están abogando porque se desarrolle más en cuanto a las nuevas tecnologías o creen que habría que dar un paso más. Bueno, antes de dar la palabra a don Esteban, quiero decirles que desde el punto de vista estricto de esta academia, pues estamos contentos con los presupuestos generales del Estado, porque nos devuelven al nivel de financiación. Somos un organismo público que somos creado por el Estado hace 175 años y por desgracia, pues cuando vino esta gran crisis del año 2008 y hubo tantos recortes, pues uno de los sitios donde se decidió recortar pues fue precisamente en esta Real Academia y nos dividieron el presupuesto con un número enorme que no les voy a decir. Y entonces nosotros, por lo menos en lo que a nosotros estrictamente, pues estamos contentos de que bueno, ahora parece que hay la sensibilidad de volvernos a donde estábamos el año 2008, pero claro, yo debo decir esto para no pecar de ingrato con los presupuestos generales del Estado. Ahora voy a dar la palabra a don Esteban Domingo, que contestará, pero yo creo que además de los niveles de financiación, lo que también necesitaría el sistema español son unas políticas más mantenidas en el tiempo, ¿no? Es decir, no en los procesos que hemos sufrido en los últimos años o décadas ya casi, en la que el dinero no era mucho, pero además se daba de forma muy errática, de tal manera que un año se producían contrataciones, pero al año siguiente estas fuentes se secaban, había que
despedir o deshacer los laboratorios que se habían montado. O sea que es muy importante que haya más dinero. Esto es una cosa objetiva porque tenemos que homologarnos al dinero que se dedica a investigación, desarrollo e innovación con los países de nuestro entorno, pero además no solamente es una cosa de más dinero, sino tendría que haber una programación más sostenida en el tiempo que evitase estos vaivenes. Y luego otra cosa en la que se ha incidido mucho, pues que frecuentemente hay unas trabas burocráticas para la gestión del dinero que realmente roban una cantidad de tiempo y energía a los investigadores que es desproporcionada. Y no sé si quiere añadir algo o dar datos más concretos. No. En particular, porque se habla ahí en la declaración del papel que deberían tener estos fondos extraordinarios que vienen de Europa en el contexto actual, ¿no? Sí, no, yo subrayo y apoyo, comparto la de que en la academia, evidentemente, estamos agradecidos que ahora, al menos en los procesos generales de Estado, se nos conceda unas subvenciones que nos permitan funcionar, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, también es cierto que en las sucesivas declaraciones, las personas que han intervenido en los debates, en la presentación de la declaración, además de esta sesión, pues hay una en la cual pues, presentamos y debatimos el contenido, pues estas personas han estado de acuerdo, independientemente de signos políticos, de quién era el gobierno en aquel momento, etcétera, etcétera, en decir que hay una necesidad de reevaluar los presupuestos generales del Estado para ver realmente cuánto dedicamos a la ciencia, porque, y esto ha sido también objeto de las declaraciones anteriores, del nivel de inversión en ciencia deriva la bajada del desempleo y en general el aumento de nivel de vida. Este es el punto clave. Entonces, independientemente de que nosotros tengamos la sensación que efectivamente se nos hace más caso, es cierto que cuando presentamos la declaración tenemos respuestas positivas y yo tengo la sensación de que realmente se nos lee nuestras declaraciones y que algo deben estar influyendo. Pero realmente el punto clave es traducir a nivel de presupuestos generales del Estado esa necesidad del aumento de inversión en ciencia que tan fundamental es para un país. Y como ha dicho el presidente, en esta última declaración, ya en la anterior lo dijimos, estos fondos de recuperación de la Unión Europea, que tan importantes son y que tanto están ayudando después de la pandemia, o sea, se han puesto a punto por motivo de la pandemia, nuestra impresión ahora, esperemos que no se confirme, es que sirven para resolver una serie de problemas concretos, que es para lo que fueron creados. Es decir, estos fondos de recuperación son unos proyectos que deben concederse para resolver problemas concretos, pero sería lamentable, desde nuestro punto de vista, que no sirvieran para revisar la importancia de la ciencia a partir del momento en que estos fondos no sean asequibles. Esto lo dije también en respuesta a unas preguntas que me hicieron para preparar esta rueda de prensa. Es decir, sería una pena que se quedaran en unas inversiones para resolver asuntos, pero si ahora resolvemos un asunto de crear, por ejemplo, nuevas infraestructuras en digitalización, que es importantísimo, lo he mencionado antes, por ejemplo, pero luego no seguimos investigando en digitalización o en inteligencia artificial o en lo que sea de medio ambiente, que esos fondos corrigen un momento puntual ahora, a partir del año 2025, 2026, 2027, cuando sea, volveremos a tener una situación de desventaja porque no estamos continuando esta labor de investigación. Entonces, estos son los puntos quizá que nos preocupan en este momento, que están recogidos en la declaración, pero efectivamente hay atisbos de que nuestras declaraciones, no solamente esta que acabamos de lanzar, no sabemos cómo irá, pero en años anteriores ha tenido una cierta respuesta y eso pues nos alegra. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues antes de despedirnos, quiero agradecer también a la Sociedad de Amigos de la Real Academia, que nos ayuda a organizar, a hacer la declaración y a
y a presentarla en público, pues quiero agradecerles su ayuda y en particular también su presencia de nosotros, el presidente de la Asociación de Amigos, don José María Fuster. Entonces, si no hay nada más, pues hasta otra vez que nos veamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Academia de Ciencias.